Tú eres santo, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. A ti te alabo, te glorifico, mi Dios Padre. Padre Santo, que tu palabra en esta noche sea de edificación a tu pueblo, mi Dios Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministra a tu pueblo, abriendo la mente, el corazón, amado Dios. Y el que está dispuesto su corazón en esta noche pueda comer tu palabra, oh Dios de la gloria. Que tu Espíritu Santo inspira mi espíritu, mi Dios Padre, para poder, Señor, hablar a tu pueblo sin alterar tu palabra, mi Dios Padre. Gracias, amado Dios Padre. Al Padre, al Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre, Cristo. Aleluya. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 14 al 18. A su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 18. A su nombre. Gloria a Dios. A ver, proveen una Biblia a la visitante. Muy bien. Hay que estar atento cuando hay un visitante, ¿no? La hermana sierva, ayuda a la hermana a buscar el pasaje bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 3, 14 al 18. A su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 18. Vamos a leer en forma alternada un versículo y un versículo ustedes. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener delirio con la paciencia de nuestro Señor para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le has dado a escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo que todos, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y santidad de la eternidad. Amén. A su nombre. Tomen asiento, hermanos. Vamos a ver en este pasaje el verso 18, donde nos habla el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. El título de esta enseñanza es ¿cómo crecer en la vida espiritual? ¿Cómo podemos crecer nosotros en la vida espiritual? ¿Cómo crecer, hermanos, en la vida espiritual? La importancia, hermanos, del cristiano es, primeramente, que conozca bien al Señor Jesús, para que pueda crecer en su vida espiritual. Dice en la introducción, para crecer espiritualmente, Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo, siendo el dador de los dones, y Jesucristo siendo la principal piedra, dice. Dios Padre eterno, Jesucristo es el autor, hermanos, es la base o es la piedra del fundamento. Y el Espíritu Santo, dice,
es el dador o el repartidor del Espíritu, de los dones, hermanos. Aleluya. Si trabajan aquí los tres en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano, ¿qué podemos nosotros entender en estos tiempos, hermanos? Muchos pastores se están levantando para torcer la palabra de Dios. Delante me comentaba un hermano, me decía que los que se salieron de la peruana ya se dividieron en dos. Una parte cree en los 5 ministerios, restaurando los 5 ministerios proféticos, el otro dice ya no cree en Jesucristo, los que se quedaron en su casa. Y la palabra creo que es tan fácil de entenderlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que nos dice? El verso 16, casi en todas las epístolas, hablando de ellas, esta cosa, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Quiere decir, aquellos pastores que han salido, hermanos, de su congregación, no sé cómo han salido diciendo que Dios me ordenó, Dios me mandó, o Dios me dijo, anda a la obra, pero dice, son inconstantes, son indoctos, dice, pero tuerce la propia escritura o la palabra de Dios para su propia perdición. Y eso vemos en muchos, hermanos. Y a mí me dijeron, hermano, que a mí me votaron porque estaba llevando una doctrina que no era de la peruana, hermanos. Cosa que es falso, hermano. Siempre he predicado, hermano, lo que es la verdad. A ellos le dolieron, como dice, le llegaron al hueso, hermano, al tuétano, cuando hablé Isaías capítulo 1, versos 2 y 3. El buey conoce el pesebre, el asno conoce, dice a su dueño. Ese lo dolió duramente a ellos. Hermano, por eso usted y nosotros tenemos que estar puestos nuestra base, nuestro fundamento en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Un solo, hermano. Efesios 2:20. Sierva, déjame ver. Hermano, ¿esta unidad tiene Biblia? Allá. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde te vas a edificar tu fe? Jesucristo del ángulo. Primeramente dice, en el fundamento de los apóstoles o de los profetas y los apóstoles. Quiere decir, los profetas hablaron de Cristo, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección y de su venida. Amén. Y los apóstoles también estaban centrados en las enseñanzas, en la profecía de los profetas. Gloria a Dios. Pero los profetas y los apóstoles pusieron, dice, como piedra de fundamento, como principal piedra de la base del fundamento a Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria. Siendo la principal piedra Jesucristo. ¿A dónde más podemos ir, hermano? ¿A dónde pondrás tu fe? Es en Cristo. ¿O hay otro fundamento? Si hay muchos fundamentos, por decir, el fundamento carismático que hoy día se está levantando, hermanos, la Iglesia Católica Romana, no le diría Iglesia Católica Romana, la organización católica romana, hermano, porque no es iglesia, es una organización. ¿Por qué? Porque ellos no predican la genuina doctrina que es de Jesucristo. Hay una mezcla, hermanos. ¿Qué ordenó Jesús? ¿Cómo ordenó Jesús bautizar? Agua. Sumergir en el agua, ¿no? Amén. No dijo, ande, echa un poco de agua con el hisopo en la cabecita, no le dijo, hermano. Sino tiene que sumergirse en el agua, hermanos. Y si queremos, creo que hace un año hemos llevado esta enseñanza de ellos, ¿no? Un año, hace 2 años atrás. El Señor me dio también esa enseñanza, hermano. Pero ¿para qué? Para su mal me entregó Jorge Peña su separata de doctrinas.
reteniendo la fe. A su nombre. Y ahí están todas sus aberraciones, hermano. Ahí están los 7. Son 7 sacramentos, ¿no, hermana Mari? ¿O cuántos sacramentos son? 7, ¿no? Y ni los 7 lo cumplen, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Mateo 16, 18, hermana Erika. Todavía no dentro al tema principal, estábamos en la introducción. 16, 18, Mateo. Amén. Gloria a Dios. Fuerte. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice en la doctrina de la organización, en su doctrina eclesiástica, la organización romanista? Que Pedro es la iglesia, que Pedro es el primer papa. ¿Será Pedro el papa? No. Es el apóstol de Jesucristo. ¿Por qué le dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca? Porque Pedro era duro, recio, dice. Porque él no tenía miedo. Un hombre que salió, dice, un hombre vulgo, hermano, sin letra, analfabeto. Esto no quiere decir que Pedro es el primer papa, que Pedro es Jesucristo, no, hermanos. Él fue, hermanos, podemos decir, el inicio que Cristo fundó ahí la iglesia en su corazón, hermano, para que vea como ejemplo a Pedro, hermanos. Y que era un hombre que tenía que pelear por el evangelio, hermanos. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué es crecer? ¿O cómo crecer? ¿Qué es crecer? Crecer es desarrollar, aumentar de tamaño, ¿no? Y si no, nosotros vamos a la planta para crecer, ¿qué necesita? Agua. ¿Qué más? Aire. Algo más de necesitamos. Calor. Cultivar. Sí, cultivar. No, algo lo más principal falta ahí. La semilla. Semilla. ¿Qué falta? A ver. La semilla. Acá, atrás de Ana María, su hija, son agricultores, hermana María, Dani ha crecido en la chacra, ¿no? ¿Qué se necesita para sembrar? Primeramente tiene que botar la paja, la piedra, preparar, ¿no? Segundo lugar, tiene que echarlo agua, ¿no? Para poder mover y arar la tierra, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que hacer los surcos para después empezar a poner la semilla, hermanos. Eso es, hermanos, para poder sembrar. Y también para que caiga la palabra de Dios en tu corazón, tú tienes que abrir tu corazón. No es porque alguien te convenció. No porque has visto acá que hay sanidades o liberaciones, no. Sino tiene que haber un profundo creer en ti, que sí Dios puede hacer la obra en ti y que Dios hará la obra en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. O alguien te dijo, anda ya, hermana Mari. O te trajo la hermana Dani, tu hermana arrastrando, te subió a fuerza, amarró los pies, la mano en la moto, para que no te escapes. ¿Cómo veniste? Tuve un sueño en donde yo decía, ya me sané, el Señor me sanó. Y yo el día siguiente dije a mi hermana para que me traiga acá a la iglesia, llévame a la iglesia, le dije. Salió de mí. Nadie me dijo que vamos o te voy a llevar. Así es. Eso es cuando Dios revela, hermanos, ¿no? Y ahora, ¿cómo te sientes? Sana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nunca miente con su palabra cuando Él te revela, hermanos. Amén. Puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, pero Dios va a hacer su obra en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Dios puede hacer el instante, pero va a probar tu fe, tu paciencia. Amén. Gloria a Dios.
Delante cuando oraba te decía, tú tienes que creer en esa fe que no te desmaya. La hermana tenía, lo que son de la sierra conoce, que le dicen, por la zona sur creo que le dicen Chaquitaclia, ¿no? Pero por esta zona de yo no sé cómo, pero mi pueblo le dicen Taclia. No, es uno que tiene abajo la reja apuntada y ahí viene un curvo y ahí tiene para pisar con el pie izquierdo, no con el pie derecho. Y yo no sé por qué lo ha puesto ese palo bien enlazado para el pie izquierdo, no está en el derecho. Y con eso se voltea la tierra, en vez de poner para arar, sino con eso se voltea la tierra, hermano. Y ella estaba con eso, había un campo, estaba seco, pero lo había humedecido, ella estaba ahí barbechando esa chacra. Y la planta ya estaba verdeando. Gloria a Dios. Puede entender que el Señor, si permanece tu fe, ya el Señor te había dicho, te va a dar ese ministerio de maestra. Te va a dar ese don de evangelista. Aleluya. ¿Por qué? Porque por tu testimonio Dios va a usar. Dile al Señor, úsame. No sea mi voz, no sea mi palabra, no sea mi testimonio, sino que tu Espíritu Santo empiece a hablar cuando yo hable de testimonio, lo que tú has hecho en mi vida. Aleluya. A su nombre. Eso es lo que va a hacer, hermano. Yo lo decía a la hermana Alicia delante. Vas a tomar la obra. Vas a tomar la obra. Ya te profetizaron otra profeta, ahora te dice el Señor que sí vas a tomar. Y tu esposo va a ser maestro ahí. Y tu esposo es director ahí en Carmen Alto del colegio. Va a ser maestro porque el Señor me hace ver con una Biblia grande, así como esta Biblia que tengo, pero con una cinta María, le digo. Y me dice, sí. Y el Señor me sigue hablando, yo estoy hablando y conversando, yo no le había ministrado. Y le digo, tu esposo me hace ver que está con un terno guinda. Él va a ser siervo de pacto y tú vas a ser sierva. La hermana empezó a llorar. Ya me habían dicho, me dice. A mí no me reveló ni me habla en profecía, el Señor me está haciendo hablar directamente. Gloria a Dios. En su nombre. Dios hace como Él quiere, pero vamos a trabajar juntos. No vamos a tomar la obra porque ellos ya tienen su propia personería. Vamos a trabajar juntos. Tal vez un jueves vamos a hacer el culto allá y un sábado baja ellos acá. Eso es lo que quería el Señor con Antonio, pero Moisés entró ese pavito, ese pavón. Ya no pavito, sino un pavón. Será en el tiempo de Dios. Aleluya. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Y para crecer, esa planta tiene que sembrar la semilla, preparar el terreno y empezar a curar, sacar la hierba para que dé buen producto, hermanos. Amén. Porque si usted no lo echa agua, no lo cultiva, no lo cura, solamente va a ser hojas, tallos. Y en nuestra vida espiritual también necesitamos nosotros regar, hermanos. Pero regar con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, no, Pablo le dijo esto a la iglesia de Corintios, ¿no? Apolo sembró, dice, ¿no? ¿Y qué más dice? Pablo sembró y Apolo regó. Pablo sembró, Apolo regó, y el que da crecimiento, dice, es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo enseñarlo, pero mi enseñanza no lo va a crecer, sino el que lo va a dar crecimiento es el Señor por medio del Espíritu Santo, hermanos. Para esto necesitas usted, hermano, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Si no estudias la palabra de Dios, no podrás crecer espiritualmente. ¿Qué dijo Pablo? Desear la leche espiritual, dice, como recién niños con bigote, dice, ¿no? No, como niño recién nacido. ¿Qué hace el bebé? ¿Qué va a hacer ese bebé de hermana Erika?
A cada rato va a estar aquí, mamá, mi teta, o así. Van a estar hablando. El pecho. Y tiene que darlo, ¿no es así? Y también usted, hermana María, tiene que desear esta leche espiritual, que es la palabra de Dios. Leerlo la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Y no te avergüenza donde tú vayas, soy cristiana, soy evangélica, porque Cristo me hizo libre. Gloria a Dios. La sierva dice, feliz es lo que lactan su bebé, pero infeliz es lo que no lactamos, dice. A su nombre. Piden al Señor, son 3 todavía. Dile, Señor, queremos tenerte en nosotros. Que este pecho, no sé de quién habló esto, habló también, ¿no? Ellos pidieron, dice, que sean lactados, dice. A su nombre. Para crecer en la vida cristiana hay formas y necesitamos entender que en la vida debemos tener en cuenta la oración, la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. 3 cosas: la oración, la palabra y el Espíritu Santo. 3 cosas fundamentales, hermano, en la vida del cristiano. No solamente la oración, sino también la palabra. No solamente las palabras te llenan, te nutren la palabra de Dios, sino también en la oración. Y no solamente las palabras y la oración, sino también es buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios. Y entonces serás fortalecido, crecerás fuerte y robusto. Viene el enemigo de Dios, que Satanás no podrá, te mira y dice, no, con esto no puedo porque esto está bien acorazado con su palabra y el Espíritu de Dios está ahí, su Dios está, no me meto con esto. Se va a correr, va a pasar, así como Dios le ordenó a Moisés, dijo, no, sella todos los hijos de Israel y la muerte no entrará, sino pasará, dijo, no, así van a pasar los demonios. Pero para eso necesitamos que usted y yo podemos, hermanos, tomar en cuenta estas 3 cosas: palabra, oración y llenar del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a llenar del Espíritu Santo? Es a través de la oración, a través de la palabra y a través del ayuno, hermanos. El ayuno es pieza fundamental o es base en nuestra vida para romper yugos, ataduras, hermanos. Para romper cadenas de enfermedades, de ataduras, de brujería y hechicerías, hermanos. Ven, gloria a Dios. Muchos dicen, no, que ya los cristianos no tenemos, ya no nos agarra la brujería. Pero sí, hermano, Satanás va a mirar, hermanos, medios cómo destruirnos, hermanos. Yo quisiera estar en una iglesia carnal, hermanos, donde no hay profecía, donde no hay visión, hermanos. Porque ahí nadie nos van a ver, ¿no es así? Yo voy a discutir con mi hermana Mari, no me miraron nadie. Al día siguiente voy al templo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, danzando todavía. Porque no hay ojos de Dios, no hay boca de Dios. Pero en esta casa todo nos saca a la luz, hermano. Esto es lo que saca a la luz, hermano. ¿O no es así, hermanos? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Crecer es desarrollar de altura, tamaño, estatura, es aumentar también, dice, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que crecer. Ya de tamaño yo no voy a crecer. Bueno, Valentina todavía está en la etapa del desarrollo. Él va a crecer la Usted va a ser más alto que todos. Más alto que yo me va a pasar a esta altura. Débora. Pero no nos habla del desarrollo corporal o físico, hermano. Nos habla del crecimiento espiritual, hermanos. ¿Quieres tener dones? Tienes que buscar, tienes que pagar precio, hermanos. ¿Cuánto quisiéramos tener los 5 ministerios y los 9 dones, hermanos? No sé, hermana Erika, tal vez ha conocido a Elguera de Mala. Usted tenía, dice, los nueve dones. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cayó. Cayó en las pruebas de Dios. Y perdió todo, hermanos. Sufrió bastante para morir ciego. ¿Por qué? Por eso, hermano, si Dios te da, tú tienes que guardar ese don, hermano. Tienes que hacerlo trabajar.
No porque dice la palabra guarda, lo vas a guardar en el bolsillo. No. Guarda en tu corazón y de tu corazón salga, hermanos, afuera. Pero ¿cuál es el enemigo número uno, hermanos, que destruye? Es el celo. Es el ego, el orgullo, hermanos. Yo, dice. Yo fui sanado por el hermano, por la hermana que me oró, dice. Pero nunca dice, Señor, yo sané. Tú me sanaste. Señor, yo sané, yo oré por este varón se fue sanado, dice. Ese ego sale. Por eso cuando Dios te dé ese don, hermanos, no diga que yo soy profeta, yo soy visionista, o Dios me usa en esta cosa, no. Solo va a salir a la luz, hermanos. El Espíritu Santo solo va a hacer su propaganda, hermanos. Porque Dios no quiere que hagamos propaganda, hermanos. Él mismo va a decir, va la hermana Jimena, vamos a decir, nos lleva a Cajamarca, no sé a qué nos va a llevar nuevamente, tal vez allá, ¿no? Y Dios va a utilizar su boca. Que esta hermanita es profeta. Que esta hermanita también es profeta. Tan chiquita profeta. Dios hará como Él quiere, hermanos. Anhela crecer espiritualmente. Anhela crecer en tus estudios, en tu negocio, hermanos. Pero anhela mucho más crecer en los dones que Dios quiere darte, hermanos. ¿Por qué las iglesias de pacto espirituales fracasan, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor nunca ha orado para que Dios levanta más profetas y más pastores, hermanos. Solamente él ha pensado en sí mismo, ha sido egoísta, orgulloso de, no, yo no quiero que ella sea profeta. Y tengo que apagarlo sea como sea ella. No quiero que esta sea visionista, tengo que apagarla sea como sea ella. Como visionista, como profeta. En vez de edificar la iglesia, que haya más profetas, más visionistas. Hermano, yo me sentiría lo más feliz, hermano, ¿no? Que Dios levanta más profetas. Sacando la cuenta del día que levantó Dios, el Señor en su iglesia, acá profetas, hay como 15 profetas, hermanos. ¿Y dónde están esos profetas? Perdidos en el mundo, hermanos. Si no estaría lleno de profetas, hermano, ya no habría tiempo de oración, sino todo sería profecía y profecía, hermanos. Pero entraríamos también, hermanos, en ese orgullo, hermanos. Pero Dios cumple lo que Él dijo, ¿no? Esta es casa de profetas. Esta es clínica, esta es mi clínica, dijo. Por eso aquel que cree, aquel que llega a esta casa y cree que esta es la clínica de Dios, saldrá sano, liberado, hermanos. Aleluya. En su nombre. Pero para esto necesitamos humillarnos más. Se necesita cuidar, dice, alimentar, ser regado con la palabra de Dios, que es importante la alimentación con la palabra de Dios. Cada día necesitamos regar con la palabra de Dios. Cada día necesitamos de esta palabra de Dios porque es la leche espiritual, hermanos. Sin esta leche espiritual, sin esta palabra, vamos a fracasar, hermanos. A su nombre. Voy a poner un poco más. Hermana Jimena, léame 1 Corintios 10:3. A ver. Hermana Karina, búscame Gálatas 1:15. Hermano Isaías, me buscas Isaías 49, 1-5. Con eso termino. 8:30. A ver, ¿quién tiene el primer pasaje? Corintios 10:3, ¿no? Sí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel comió de ese alimento espiritual del maná, que representaba a Jesucristo, también
representaba el Espíritu Santo, también nosotros comimos de ese mismo Espíritu, hermanos. Nos alimentamos de esa misma palabra, hermanos. Dice, gracia, crecer en la gracia, conocimiento. Dos palabras específicas para el pueblo de Dios. Gracia es bondad, favor, amor, don. Esta es la palabra, o el significado de la palabra gracia. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién está hablando? Pablo. Me escogió, dice, ¿de dónde? Del vientre de su madre. Desde la vientre de su madre. Pero nosotros podemos decir con la misma palabra, no solamente de la vientre, sino que Él fue, dice, ya escogido desde antes de la fundación del mundo, hermanos. A su nombre. Isaías 49, del 1 al 5. Amén. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Aleluya. ¿Quién está hablando? Isaías, ¿no? Le escogió, dice, ¿para qué? Para hacer volver al pueblo de Jacob. ¿A qué te llamó ahora Dios aquí a esta casa? Para restaurar a los que están para restaurar, hermanos. Hay cuántas almas que están para restaurar. El Señor me iba a enviar una vez más, por última vez, a Bancay. Pero ¿qué pasó, hermano? Aurelio estaba 15 días aquí, no, más de 15 días. Casi más de 15 días. Y no vino. No. Que ese era el plan de Dios, que me lleve a Bancay. Pero como él no vino, entonces el Señor me dijo, no, rebelde. El Señor nos va a llevar a Cajamarca. No sé qué tiempo nos va a llevar a Cajamarca, pero de Cajamarca vamos a pasar a Cajabamba, de Cajabamba vamos a subir a las alturas de Lichubamba, de Lichubamba vamos a otra altura más ya para pasar a Casa Hacienda, Jalcahuasi, lejísimo. 2 días de viaje, un día de viaje y una noche de viaje. Cansadazo. Como dicen los cajamarquinos, cansadazo, dice. A su nombre. Bien, hermano, que el Señor bendiga su palabra en esta noche y que haya quedado esta palabra en su corazón de cada uno de ustedes, hermano. A su nombre. Cristo. Cristo. Aleluya.